Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros en este miércoles 27 de marzo del 2019 en Santo Domingo, una mañana plomiza, Sí. ¿no? El sol todavía no se avecina, pero bueno, nosotros estamos sumamente agradecidos de que estén dando seguimiento a esta entrevista con el doctor Rafael Gotró, la cita con el doctor Gotró. Como siempre, este espacio está dirigido a orientar a la ciudadanía, a concientizarla sobre los buenos hábitos y buenas prácticas en el área de la medicina. Doctor, muy buenos días. Don Ulises, mi cariño, mi afecto y mi respeto. Y como siempre te pido el permiso para invocar siempre que tenemos la oportunidad de contactar a nuestros millones de televidentes allende los mares con el poder de Telemicro prácticamente a nivel mundial, pues elevar una plegaria a nuestro Señor Jesús en este momento en que muchos hogares están en contacto con nosotros. Señor Jesús, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad en cada uno de ellos. Que la bendición de nuestro Señor Jesús recaiga sobre todos y cada uno de los televidentes que están con nosotros en este momento. Amén. 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 Muchas gracias. Doctor, no, gracias a usted, gracias por esta cita obligada, porque, como dije, lo que busca es orientar a la gente, educar. Yo observo la concentración que tú pones en el momento de la oración, como elevas tu espíritu al Señor, y eso retrata y refleja esa personalidad de afabilidad, de dedicación al trabajo que siempre he reconocido en ti y por lo que para mí es un honor siempre 2 veces al mes compartir contigo. Seguro. Ojalá pudiera ser más. Ojalá pudiera ser más. Pero bueno. Doctor, en este momento la Sociedad de Gastroenterología, de la que usted es pasado presidente, está inmersa en una campaña bastante interesante. ¿De qué se trata, doctor? ¿Qué podemos decir, qué podemos informar en torno a esta importante actividad? Muchísimas gracias, don Ulises. Fíjate, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que es la entidad que agrupa a todos los gastroenterólogos a nivel mundial, a nivel local, adscrito al Colegio Médico Dominicano, y de la cual tuvimos, tal como tú dijiste, el honor de presidirla en una de las etapas de nuestra carrera profesional. Está inmersa en una campaña de concientización a la población del mes de conciencia y de lucha contra el cáncer. Quisimos aprovechar este último miércoles que nos toca tener el privilegio de estar contigo y con los amables televidentes para dedicar el día de hoy a llevar conciencia a la población acerca del cáncer colorectal, de su prevención, cómo se manifiesta, qué es el colon, cuáles son las disyuntivas, cómo se detecta, qué síntomas produce y por qué yo digo y le ratifico y quiero que me enfoquen un momentito porque le quiero hablar a los televidentes que el cáncer de colon se cura, oiga bien, en un 90% si usted acude a hacer los chequeos periódicos. El cáncer colorectal en etapa avanzada, desgraciadamente, no produce síntomas y cuando viene a producir algún tipo de manifestación clínica ya es muy tarde. De manera que es importante que usted conozca cuáles son las disyuntivas y cuáles son los mecanismos de prevención que el señor, mi querido amigo y hermano Ulises Jiménez y nosotros trataremos de llevarles. Así es. Doctor, el cáncer del colon tiene etapas. Vamos a definir lo que es la enfermedad y luego entonces hablaremos de esas etapas, cuáles son los comportamientos que hay que asumir y pensar que con ese chequeo anual general que se haga se puede evitar todo eso. Fíjate, Ulises, como siempre que tenemos la oportunidad de concientizar a nuestros amables televidentes, es una de las características que debe tener cualquier médico, no solamente en una
educación popular hacia el pueblo, sino en cualquier centro en el que se dé una conferencia magistral. Ahora en el mes de mayo se presenta el evento más importante de gastroenterología del mundo, que se llama DDW, Digestive Disease Week, que todos los años se celebra en una ciudad diferente de Estados Unidos, y que este año, del 15 al 21, por eso se llama Semana de Enfermedades Digestivas a nivel mundial, se va a celebrar en San Diego, que es una ciudad muy linda. Allá tendré la oportunidad de ver a Machado, que le dieron 330 millones. Sí, sí. Ya se fue bienvenido, pero se me olvidó decírselo. Hablábamos de eso, doctor, que solo este año ganará 1.500 millones de pesos. Casi el presupuesto nacional, se va a ganar en 10 años. Bueno. Pues fíjate, siempre tratamos de explicar qué es el órgano, cuál es la función del colon. El colon es la parte final del tracto gastrointestinal, mide aproximadamente 1.5 metros, y una longitud aproximadamente de 6.5 centímetros. Sin embargo, el colon derecho, ahí ya lo tenemos en pantalla, Carlos es una estrella en esto. Ahí estamos mirando el colon. El colon derecho, que es donde usted está mirando la apéndice, que todo el mundo que han operado del apéndice está en el lado derecho. Esa parte del colon es más grueso. Sí. El intestino delgado termina precisamente en esa parte que es la parte final del intestino, que tiene varias porciones que vamos a detallar a continuación. Su parte más gruesa en la parte derecha es la parte más ancha, y su parte izquierda, donde está el sigmoide, que fíjense que tiene una forma de S, que es el final del colon, en el colon descendente, el sigmoide, y la ampolla rectal, donde reposan las materias fecales, hasta que el cerebro envíe el impulso al esfínter anal para nosotros realizar nuestras evacuaciones fundamentales para nuestra calidad de vida. El estreñido no tiene calidad de vida. Algún día, cuando Dios lo permita, en el futuro no muy lejano, vamos a hablar del estreñimiento, que padece de cada 10 dominicanos, 7 sufren de estreñimiento. Pero el estreñimiento no es una enfermedad, es un signo o un síntoma. Entonces, el colon tiene las funciones de extraer el 10% del 90% de los líquidos que nuestros nutrientes son absorbidos en el intestino delgado, que mide de 6 a 8 metros, de 5 a 8 metros, y cuando ya el intestino se ha nutrido de vitaminas, aminoácidos, líquidos, sobre todo, recoge mucha agua, muchos electrolitos, cuando pasa a través de una pequeña glándula, de una pequeña válvula que estamos mirando en pantalla, que se llama la válvula ileocecal, ileo porque en la parte final del intestino delgado es el ileum terminal, y cecal porque llega al ciego. Lo que entra a través de esa válvula ya es el residuo de la nutrición que tenemos los humanos, y donde el colon va a aprovechar a extraer ese 10% de líquidos y de sales que tiene esos residuos, que en esa forma, cuando está en la parte derecha del colon, se llama quimo, que viene siendo un desperdicio. Esa extracción que hace el colon de un 10% de lo que queda de nuestros nutrientes, que ya es un desecho, absorbe agua, absorbe sales y absorbe electrolitos como el cloro, el sodio y el potasio, y absorbe vitamina K, de la que el organismo es necesario para su sistema coagulatorio. Cuando te cortas afeitándote, o la mujer cuando está rasurándose y se da una herida, esta vitamina K es fundamentalmente en el factor de coagulación, de que pare el sangrado cuando hay cualquier tipo de injuria en el que salga sangre en el cuerpo. Entonces el colon tiene varias porciones. Tiene esa primera porción, que es el ciego, tiene un colon ascendente que tiene aproximadamente 26 centímetros, que va a desembocar en la... Muy linda imagen que nos pone. Estamos viendo. Esa es la anatomía normal. Ahí estamos. Todo lo que usted está viendo en pantalla es normal. Fíjese, si usted está sentado en su pantalla, a la izquierda está el colon, está el apéndice, esa pequeña tripita que usted ve allí. Ahí entra el residuo, y la función del intestino en esa zona es absorber el agua, tal como explicábamos, del 10% del agua que ha sido ya el 90% absorbida por el intestino delgado. Entonces eso va a desembocar en la parte superior, debajo de su costilla, que se denomina flexura hepática, porque el hígado está detrás. Entonces tenemos el colon transverso, que atraviesa desde la costilla derecha, desde el reborde costal derecho al reborde costal izquierdo, que se denomina colon transverso. En esa etapa, el colon va a través de ondas peristálticas avanzando y chupando la sangre o los líquidos
sobre todo el agua, que tiene el final de los nutrientes y de los carbohidratos y la descomposición, que es lo que va a formar la flora intestinal, que es la que se desgarra cuando tomas antibióticos por cualquier infección. Sí. Fíjate que cuando un niñito o a un adulto mayor le dan antibióticos varios días, le da diarrea, sí, porque la flora se destruye. Cuando tienes una infección intestinal por una ameba y te dan medicamentos, la flora se destruye. Esa flora la forma ese residuo que queda cuando comienza el bolo fecal a trasladarse desde la parte izquierda, derecha del colon hacia la parte izquierda. Luego tenemos entonces el colon descendente, que es la parte donde el colon baja hacia abajo, en la parte izquierda, una parte que se llama el sigmoide, que tiene, por eso se llama sigmoide, porque tiene forma de S, y cuya estructura es muscular, porque el sigmoide comprime y hace que el bolo alimenticio, el bolo fecal, vaya llegando a la ampolla rectal donde reposa y donde el cerebro va a mandar el impulso que muchas veces los estreñidos saben que tuvieron muchas veces deseo de evacuar y dijeron que le cogió la hora, que había que llevar a los niños al colegio, que había la señora que ir a la peluquería, que ir al supermercado, y no escuchar ese sonido que el cerebro te hace a tu esfínter anal de que quiere desocupar. Haciéndolo repetitivamente es lo que constituye estreñimiento, porque se cansa el colon y entonces comienzas a utilizar laxantes e irritas completamente el colon. Esta es la parte más importante. El colon es irrigado por grandes vasos y venas, está rodeado, como todo, lo vamos a ver ahora en el transcurso del programa, todos los órganos tienen un sistema linfático que los recubre, pero ese sistema linfático va a ser muy importante en lo que vamos a explicar de cáncer de colon. Para conocer la prevención, tenemos que hablar de la enfermedad. Entonces, ¿qué es un cáncer? Un cáncer es una multiplicación anormal de células. Tú sabes que cada 120 días el organismo tiene una especie de cambio en las estructuras celulares y las células se rejuvenecen. Sí. Cuando una lesión tumoral en cualquier órgano, en este caso el colon, hay una multiplicación de células rápida y aceleradamente, convirtiendo primero un tumor, posteriormente una metástasis y finalmente puede ocasionar la muerte porque lastima diversos órganos. Entonces, el colon, el cáncer de colon generalmente comienza con un pequeño pólipo que es una especie como un granito que se forma en la mucosa. El colon tiene 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ese pequeño pólipo que tú ves ahí, que es el inicio de un cáncer, que lo pudiéramos llamar etapa 0 o etapa in situ, es una lesión que no representa ningún tipo de peligro si fuese detectada a tiempo. Yo quisiera ver si Carlos, 30 segundos, baja un momentito para yo hacerle ver a los televidentes. Hace un año exactamente, y no es un piropo que le tiro a Ulises Jiménez, sino una concientización, cuando nos tocó hablar de este tema en este mes de lucha mundial, cuando yo hice la explicación, cuando terminó el programa, este señor que está enfrente de mí me dijo: doctor, yo tengo ya la edad suficiente para hacerme una colonoscopía. ¿Qué día usted cree que la vamos a hacer? A la semana siguiente ya el señor Ulises Jiménez, que lo pongo como ejemplo, lo recordarás perfectamente, claro. Hicimos tu colonoscopía, hicimos tu gastroscopía y tú estás libre de realizar este examen por 10 años. Gracias. Entonces, el inicio de un cáncer rectal, colorectal o del colon es ese pequeño pólipo que puede ser o hiperplásico, que tienen una mayor tendencia hacia la malignidad, o el pólipo adenomatoso, que se cree que nunca va a llegar a maligno. Sin embargo, hay teorías muy actuales que dicen que el pólipo que se forma en la parte derecha del colon, a través de este aparato que es el colonoscopio, es que podemos detectar este pólipo adenomatoso y es lo que nos va a salvar la vida. Entonces, ¿cuáles son los factores para que el público entienda que pueden estar en contra del cáncer de colon? Ahí tuvimos la propaganda que está haciendo la Sociedad Dominicana de Gastroenterología a toda la población a nivel nacional, no solamente en la capital, sino en plazas, en supermercados, dándole ese folleto para que la gente entienda que mucha gente le tiene mucho temor a la colonoscopía y que le tiene mucho temor a realizarse este examen, que este examen puede ser salvador y que tiene factores
llamativos que pueden desencadenarlo. Lo más importante de los factores desencadenantes del cáncer de colon está la edad, generalmente 60, 70 años. Eso no significa que un hombre de 40 años no pueda o una mujer no pueda desarrollar un pólipo que resulte maligno. Entonces, ese pólipo que se va a extraer va a ser llevado a un patólogo y el patólogo nos va a informar si hay displasia. Displasia significa que hay un cambio estructural que indica que esa pequeña lesión, que generalmente mide de 1 a 3 centímetros, fíjese bien, de 1 a 3 centímetros, más de 3 centímetros es peligroso extirparla porque podría haber una perforación. Pero una lesión, incluso hay lesiones planas, una lesión adenomatosa tiene mayor posibilidad de desencadenar en cáncer. Y te decía que últimas teorías dicen que el otro tipo de pólipo, que es el pólipo hiperplásico, ocurre en la parte derecha. Los que desarrollan en la parte del colon ascendente y en el ciego tienen una mayor preponderancia a desencadenar malignidad. Entonces, factores que pueden desencadenar y que tenemos que tener presentes para advertirle a la población. La edad, en segundo lugar, la genética es fundamental. Sí. Para que tú tengas una idea, Ulises, 7% de la población de los Estados Unidos tiene ya pólipos y puede degenerar en cáncer de colon. Y para darte una idea todavía más amplia, el cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, donde mueren aproximadamente 760,000 personas al año. Por lo tanto, esta es una labor extraordinaria que estamos realizando los gastroenterólogos dominicanos. Y en el día de hoy yo no solamente quiero hablar como el compañero de Ulises, sino la persona que en su momento tuve la oportunidad de dirigir mi entidad, que es la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que me tocó presidirla. Entonces, la edad es fundamental, pero la genética, es decir, si usted tiene su papá, su mamá, un hermano, un tío que tuvo cáncer de colon, usted debe hacerse el screening a partir de los 40 años. Hay una enfermedad que gracias a Dios no es muy frecuente, que se denomina, que es hereditaria, que se llama poliposis familiar múltiple, que es todo el intestino que tuviste en forma normal, llena de pólipos. Sí. El 100% de estos pacientes que desencadenan esta enfermedad van a terminar en cáncer de colon. Óigase bien, el 100%. Y el tratamiento es una colectomía, hay que extirpar el colon. Eso no es una cosa que ocurre todos los días. Estamos explicando cuáles son los factores desencadenantes. Otra causa importante que puede desencadenar causa de colon en la mujer es si hubo un cáncer de mama, un cáncer cérvico-uterino, del cuello o del útero, o un cáncer de ovario. Esta mujer debe hacerse el screening, sobre todo si superó su etapa de su cáncer, en el caso del cáncer de mama que conversamos hace unos meses, que fue el mes mundial. Entonces, otro factor desencadenante importante, cada vez más se están detectando las enfermedades inflamatorias intestinales. La gente dice, ¿y por qué ahora tanto? No, quizás es que el transcurrir del tiempo y la tecnología las ha ido detectando, como a nivel que República Dominicana tiene una fundación que presiden varios gastroenterólogos en diferentes hospitales. En Sedimán está el doctor Sócrates Bautista, en el hospital Mujoso Pollo está la doctora Iliana Blanco, la doctora Marisela Torres y Claralí Almonte están en el hospital Padre Villini, que ahora está en el INCAR. Y entonces esta enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, puede ser un factor desencadenante de cáncer de colon. El tabaco y el alcohol en exceso se consideran sustancias cancerígenas y que lo pueden desarrollar. Las personas que tienen enfermedad por intolerancia al gluten tienen una especie de defensa, la gente que tiene intolerancia a las harinas, a no desarrollar cáncer de colon. Pero el que toma más de 30 gramos de alcohol todos los días tiene una importante posibilidad de desarrollar cáncer de colon. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que nosotros tenemos pendiente? Ya que hablábamos que el cáncer de colon tiene el colon tiene 4 capas. La mucosa, que es la que vamos a ver en la colonoscopía, como la imagen que nos presentó Carlos, ahí sale el pólipo hiperplásico o el pólipo adenomatoso, una submucosa, una muscular o una serosa. ¿Qué sintomatología presenta una persona que ha desarrollado un cáncer de colon? Estamos mirando una imagen espectacular en la cual usted está viendo el trayecto que realiza ese maravilloso tubo que se llama el colonoscopio, a la que la gente le tiene tanto temor, y en la cual
A través de ese estudio usted puede salvar su vida. Y te decía, no solamente que un 7% de la población de los Estados Unidos puede estar en contacto muy directo con cáncer de colon, te dije que mueren 700,000 personas aproximadamente, y que es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, y de cuarta causa ha subido a segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Está el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Quiere decir que es una enfermedad que es prevenible, y el objetivo fundamental no es asustar gente, es hacer lo que tú me dijiste cuando terminamos el programa el año pasado. Doctor, yo me quiero hacer una colonoscopía y no tengo ningún tipo de antecedente. Ese es lo que nosotros quisiéramos llevar como mensaje que quede en el día de hoy, que es, sobre todo si usted tiene uno de los factores que lo pueden desencadenar, porque hay algo muy importante, don Ulises. El cáncer de colon en su inicio no produce ningún tipo de sintomatología. Óigase bien. Ahí que está el peligro. Ahí es que está el peligro. Y se divide en el cáncer de colon derecho, que tiene una sintomatología cuando está avanzado, y en el cáncer del colon izquierdo, que tiene una sintomatología cuando está avanzado. Pero no es como, por ejemplo, para poner un ejemplo, el cáncer de pulmón, que el paciente comienza a toser, a tener cualquier tipo de molestia, o si tú tienes una apendicitis que el dolor no... Aquí tú haces tu vida normal y el cáncer lenta y progresivamente a través del pólipo adenomatoso va ocupando las diferentes capas del intestino hasta convertirse en un tumor. Y sus signos son totalmente diferentes en el colon derecho. ¿Por qué? Recuerda que te dije que el colon derecho es más ancho, donde entra el quimo que va del intestino delgado a través de la válvula ileocecal, y allí al ser más grueso tiene una característica el cáncer colon. Ahí tenemos las 4 etapas del cáncer de colon. Es que el cáncer que se presenta en la parte derecha del colon va de la superficie de la mucosa hacia adentro, o sea, va arropando el colon hacia adentro, a diferencia del cáncer del colon izquierdo, donde es más fino, donde está el sigmoide, que tiene una forma de S, donde el cáncer actúa circularmente y va produciendo lenta y paulatinamente obstrucción. Ese paciente que tiene el tumor en el sigmoide o en el recto, que es un cáncer colorectal, va a comenzar a ver que sus deposiciones comienzan a ser como en cinta. ¿Y por qué mis vacaciones están tan finitas? Sí. Cambio defecatorio importante. Ese es un signo de alarma. Que tú vayas a realizar tu hábito intestinal normal todos los días y tú veas que pasa un día, pasa 2. Entonces, por ahí, hace 3 días que yo no voy al baño. Ese es un signo de alarma en cualquier etapa que tú te encuentres después de los 40 años. Muy bien, doctor. Le voy a pedir permiso para ir a una pausa. Vamos a seguir hablando de las etapas de este cáncer y de las actitudes que hay que tomar en cuenta cuando se presenten en nuestras vidas y sintamos que algo no anda bien. Recuérdese que estamos hablando con el doctor Rafael Gautreau. Él está en su consultorio a partir de la 1 de la tarde, de lunes a jueves, en el Grupo Médico Yunen, en la avenida Abraham Lincoln. Ahí está el número del doctor, es el 809-412-5005. Nos vamos a la pausa. Al retornar estaremos tomando 2 llamaditas para poder terminar nuestro tema en el día de hoy. Ya volvemos. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros aquí en esta cita con el doctor Gautreau. Vamos a hacer el señalamiento de que estamos teniendo inconvenientes con la línea telefónica. Por eso, probablemente no podamos tomar llamada en el día de hoy. Me lo acaban de informar el equipo de producción. Pero manténganse muy atentos a los planteamientos del doctor Gautreau. Doctor, hablábamos de esta primera etapa del cáncer. Lo más importante que queremos dejar, y agradecerte la benevolencia que tú has tenido de llamarme la atención si hay algo que tú no comprendes. Tú eres el representante del público en el sentido de comprender que las cosas están llegando en la forma que queremos hacer. Para nosotros hoy es un día muy importante. Yo te diría que de los más importantes que hacemos este programa una vez al año, en este mes que termina ya dentro de un par de días, que se dedica exclusivamente a nivel mundial a llevar conciencia. Nosotros volvemos a ratificar para el que ha sintonizado tarde. El cáncer de colon, el cáncer colorectal tiene cura. Su única preponderancia es que usted
sea detectada tempranamente en etapa 0, que la vamos a declarar. Entonces, ¿qué sintomatología presenta el cáncer colorectal? No presenta ninguna sintomatología y la lesión va avanzando lenta y paulatinamente. Puede tomar hasta 5, 7 u 8 años en desarrollarse ese pequeño pólipo que presentó Carlos en televisión. Exacto. De ir tomando primero haciendo displasia, después invadiendo las otras capas del colon hasta convertirse en un tumor con células que produzcan mitosis, o sea, que haya multiplicación celular, que es lo que implica esa enorme multiplicación de células, es lo que es un cáncer en cualquier lugar del organismo. Doctor, como usted bien ha dicho, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa en este momento, no es alarmar a la población, todo lo sino contrario, alertarla sobre los pasos que tiene que dar para no caer en esa situación. El hombre, ¿a partir de qué edad debe hacerse? 45 años, hombre o mujer. Okay. Y fíjate, en la raza negra es más lastimada que la raza blanca en el asunto de cáncer colorectal, el que se encuentra en el recto. Entonces, ¿qué llamadas de alerta debemos hacer de sintomatologías que ya desgraciadamente son tardías? Sí. La sintomatología va a ser diferente para la lesión que ocurre en el colon derecho, en el ciego, donde está el apéndice, que la que está en el lado izquierdo, que es donde la materia fecal reposa para usted evacuar. En el colon derecho va a producir sensación de cansancio. Si usted tiene sensación de cansancio, si usted tiene molestias dolorosas en la parte derecha, no hay cambios de obstrucción defecatoria porque el colon derecho es más ancho y como el tumor va avanzando hacia el centro, muy rara vez produce que la materia fecal se tape. O sea, que no pase materia fecal, pero sí que en una palpación podamos sentirlo. En un examen de materia fecal simple o en un hemograma, una cosa muy sencilla que se te hace cada vez que tú vas a recibir un periodista nuevo, ahí tú le mandas a hacer un examen físico general. Claro. Y lo primero es un hemograma y una materia fecal para entrar acá al canal a trabajar. Y eso sucede en todas partes. Entonces, en un hemograma vamos a tener una anemia ferropénica inexplicable. ¿Por qué este señor con 47 años tiene anemia? Vamos a investigarlo. El dolor pudiera ser palpado. En el lado izquierdo, como es más estrecho, y el crecimiento del tumor es diferente, el tumor crece circularmente y ahí el colon, al ser más fino, esa materia fecal que ya viene del colon derecho comienza a obstruirse y la primera manifestación es que comienzas a evacuar muy fino. Sí. O que en vez de evacuar todos los días, pasas un día que no evacuas, 2, 3 días que evacuas. Cambios defecatorios son llamativos de que hay que investigar a este paciente. Ahora, el signo de alarma más importante del colon izquierdo, que desgraciadamente también ocurre en el 80% de otra patología que la gente siempre dice, eso es hemorroides. Sí es correcto, el 80% de los sangrados rectales por hemorroides. Pero ojo, hay un 20% que implica que hay una lesión que ya si produce sangrado está avanzada. Entonces, el sangrado rectal o rectorragia o hematoquexia o el sangrado de sangre fresca, que usted vea el papel, aunque usted se sienta la hemorroide, usted diga, estoy sangrando de hemorroide, pero no pierda tiempo. Vaya a un gastroenterólogo y realícese una colonoscopía si usted tuvo los antecedentes de factores de riesgo que acabamos de enumerar. El cáncer del colon izquierdo va a producir también que el paciente va a comenzar a perder peso, puede producir la parte más importante, que en un historial clínico, todo gastroenterólogo que nos escucha, que sabe que lo hace, que nos está escuchando en este momento, todo médico en sentido general que realiza un examen médico rutinario, debe hacer un tacto rectal que abarca de la línea pectínea hacia adentro 8 centímetros. Sí. Y muchas veces el cáncer colorectal puede ser palpado y seguido con la mano, con la punta del dedo, que nos permite también ver si hay alguna lesión prostática o la próstata está indurada, como explicamos en programas anteriores. Exacto. Entonces, un tacto rectal podría ser salvador. Por lo tanto, ningún médico debe hacer un examen médico físico en un historial clínico en el que se haga la evaluación general sin hacer un tacto rectal que puede ser salvador de su vida. Exacto. Entonces, esas son las causas más importantes, sobre todo que el cáncer de colon y en la parte final es un cáncer que puede hasta producir una perforación, producir un abdomen agudo por obstrucción total y ya lamentablemente no hay nada que hacer en estos casos. ¿Cuáles son las etapas
que va a ocurrir en el cáncer colorectal. Tiene cuatro etapas. La primera es la etapa 0, que es el pólipo hiperplásico o adenomatoso que nos presentó Carlos en pantalla. Ahí lo estamos mirando. La etapa 0 significa que ese pólipo está en la mucosa, no ha degenerado. El detectarlo a través de ese instrumento milagroso que se llama el colonoscopio, que mide 160 centímetros y permite observar todo el colon hasta entrar al intestino delgado. Ese pólipo que usted encuentra de 1 a 3 centímetros a través de ese milagroso examen, al extirparlo, ese cáncer etapa 0 se llama cáncer in situ. Y al usted extirpar el pólipo y al usted acudir a tiempo al médico, usted se curó de que ese pólipo pudiera degenerar en un cáncer. ¿Todo pólipo es cancerígeno? ¿Pudiera? En principio, ningún pólipo es cancerígeno, salvo cuando está aumentado de tamaño o algunos que se denominan adenoma velloso o adenoma túbulo velloso, o cuando hay displasia en el estudio, cuando el gastroenterólogo extirpa el pólipo y el patólogo te refiere pólipo hiperplasia, hiperplásico, túbulo velloso o con procesos de que hay displasia. Ese es un pólipo que hay que darle seguimiento y ya está en camino de malignidad. ¿Y ese pólipo se puede extirpar? ¿Pero qué lo produce? Por ejemplo, no hay una causa, todos los factores genéticos. Esa es una causa que está en controversia. El aspecto de la alimentación, sí, definitivamente la carne roja, sobre todo en Argentina, que hay mucho cáncer de colon. Lo que se cree es que el hollín que produce el carbón en las parrilladas puede tener sustancias cancerígenas. Sin embargo, la dieta rica en fibras y fibras en vegetales, hay vegetarianos que desarrollan cáncer de colon, aunque se pone como un factor predisponente y no te lo pude preguntar, y esa es la ventaja que yo tengo de tener una persona como tú, porque pusiste en el tapete algo que yo no había dicho, pero que hay controversia. Definitivamente la carne roja tiene los problemas de que puede desencadenarlo, pero en el asunto de la dieta y la fibra hay ciertas controversias en las diferentes escuelas a nivel mundial. Pero básicamente por la contextura de la carne, por los componentes de la carne. Es el aspecto de la cocción. La forma como se cose. Que es el carbón. Muy bien. Que es lo que la gente le llama una parrillada o barbecue, como le dicen popularmente. Hay gente que piensa, o los que conocen de carne, entienden que si la carne no se hace de una manera específica o se deja a un término específico, no se sabe comer carne. En mi caso, yo, para comerme la carne, tiene que estar cocida. Por lo pronto yo te la restringí porque tuviste un proceso que pudiera ser por una hiperuricemia y la carne roja puede desarrollar hiperuricemia, pero es un factor que sí está correcto en lo que me expone, de que la carne roja hay que tenerla cuidado de no comerla en exceso. Exacto. Carne blanca, pescado. En una isla se come poco pescado. O sea, aquí la gente come más carne que pescado y estamos rodeados de agua por todas partes. Y el pescado de aquí es riquísimo. Es lo mismo que el salmón, que no lo producimos aquí, pero viene importado y no está al acceso de todo el mundo. Entonces, esa es la etapa 0, cuando pudimos detectar ese pólipo que estaba en la mucosa y se extirpó. La etapa 1, de la que nos presentó Carlos, es cuando ya el pólipo sigue silente y ya no haces colonoscopía, sigues haciendo tu vida normal, sigues evacuando normalmente, sigues haciendo todas tus necesidades, y el pólipo penetra a capas más internas del colon. Puede estar en la mucosa y ya ha penetrado la submucosa y hasta la muscular, sin llegar a la serosa. La llamaríamos etapa 1. 98% del paciente que se detectó ese cáncer en etapa 1 es curable sin ningún tipo. 98%. 90-98%. Tenemos la etapa 2, donde ya el cáncer tomó, el pólipo ya avanzó. Todo esto son años, no te creas que esto es de un mes para otro. Por eso es importante hacer la colonoscopía a tiempo. Esto puede durar hasta 8 años, ese pólipo que comenzó y tú no le hiciste caso. Ya te dijimos etapa 1. Etapa 2 ya tomó mucosa, submucosa, muscular serosa y ya está ocupando todas las paredes del intestino. Ya ese pólipo difícilmente puede ser extirpado a través de una colonoscopía y recomendamos, por el peligro de que ya es un pólipo que está más grande,
y el peligro de extirparlo en un pólipo de más de 5, 6, 7 centímetros conllevaría que la extirpación pudiera producir en la misma colonoscopía una perforación. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? El colonoscopista debe marcar con tinta china, que se puede introducir a través del colonoscopio, marca con tinta china el lugar de ese pólipo, toma una biopsia y se retira. ¿Para qué? Para si ese paciente va a cirugía, el médico no tenga que abrirlo de aquí a aquí para ver a dónde estaba el pólipo. Exacto. Sino simplemente que ya el endoscopista, lo estamos mirando en pantalla, el endoscopista mira el colonoscopio como entra el asa, que es un asa que tiene corriente, lo ensalza como los vaqueros del oeste y mira cómo lo retira. Ese es un pólipo hiperplásico adenomatoso benigno que no va a tener consecuencias en este paciente. Entonces, la etapa 2, desgraciadamente, el pólipo o el tumor ha tomado mucosa, submucosa, muscular, serosa y ha salido células malignas del colon a irrigar órganos adyacentes. Esa sería la etapa 2. La etapa 3, desgraciadamente, el pólipo ha tomado todas las capas del colon, todas las capas de afuera del colon, estamos mirando ya la etapa 3, y ya está tomando todo lo que tienen los órganos alrededor, que es el sistema linfático, que son los ganglios. Ya en la etapa 3 los ganglios están tomados y ya este es un paciente de pronóstico reservado que debe ser operado quirúrgicamente y que posteriormente va a llevar tratamiento de quimio y radioterapia. En esta etapa, doctor, etapa 3, se puede presentar la situación de que haya que extirparle parte del colon. Es lo correcto. Extirpar el lugar a donde estuvo el colon y con las técnicas quirúrgicas, si está bien localizado, porque para llegar a la cirugía en etapa 3 se te va a hacer un peritaje de una tomografía y se te va a hacer un peritaje de una resonancia magnética para ver si el tumor no ha invadido otros órganos. En etapa 2 ya el tumor está fuera del colon. En la etapa 3 ya desgraciadamente está en órganos adyacentes y antes de la cirugía un peritaje como una tomografía nos va a decir si no hay metástasis al hígado, si no hay nada en pulmón, y una resonancia, nos va a decir si el tumor no ha llegado hasta el cerebro. En etapa 4, lamentablemente, que es la más mala, la sobrevida es de 3 a 5 años, bien tratado. En esto, el paciente casi siempre hay que darle quimio y radio antes de la cirugía y después de la cirugía. El diagnóstico se hace a través de una colonoscopía. El mensaje que queremos llevar es que la colonoscopía es salvadora para todo lo que representa un peritaje o el screening, como le llamamos, de cáncer de colon a partir de los 45 años, que usted no va a tener problemas. Entonces, esa etapa 4 y la etapa 3, en que ya el tumor salió del colon y tomó los ganglios linfáticos, para que la gente me entienda qué significa tomó el tumor los ganglios linfáticos. Las células malignas invadieron los ganglios linfáticos que están alrededor. Aquí está el colon, aquí está la lesión. Todos los órganos están rodeados de un sistema linfático que es el sistema inmunológico del organismo. Al entrar las células malignas en los ganglios linfáticos, a través de esos ganglios que se comunican todos, en el pulmón, en el hígado, en riñones, en el cerebro, etcétera, a través de esas células que penetran al sistema linfático, va a emigrar a esas células malignas a otro órgano y puede haber metástasis. Es lo que llamamos metástasis. Cuando un tumor original emigró a otro órgano. Hay mucha gente que dice, fulano tenía un cáncer de hígado. No se llama cáncer de hígado, es un cáncer metastásico de hígado, producto de una metástasis que produjo un cáncer de colon. El cáncer de colon emigra mucho a hígado, pulmón y cerebro, desgraciadamente, y huesos. Entonces hay otro tipo de contaminación de las células malignas, que es a través de la sangre, a través de venas importantes como la mesentérica superior, como la vena cava, etcétera, puede emigrar ese tumor o esas células malignas a otros órganos y hacer la comunicación, que es fatal. Cuando la persona tiene metástasis, su única esperanza de vida es la quimio y la radioterapia. Hemos querido llevar todo lo que significa el cáncer de colon, toda la proyección que esto puede tener en sentido general, dando siempre la voz de alarma de que
si su papá, su mamá, su hermano, su abuelo, su tío, hubo cáncer de colon en su familia, usted es una persona que a partir de los 40 años debe hacerse un screening. Hay otra modalidad que en el caso de que un familiar directo haya tenido cáncer de colon a los 50 años, 10 años antes, se les resta 10 años y todo familiar que llegue a los 40 años o un poco menos debe hacerse una colonoscopía de screening para detectar un pólipo adenomatoso, que volvemos a decir, esa es la vía. Ustedes vieron el asa como a través del colonoscopio, que recorre todo, tiene diferentes orificios, es del tamaño de una pluma con diferentes hoyos. Se entra un asa caliente que se le pasa corriente y tuviste la forma brillante que Carlos nos explicó, donde nos ponía un pólipo que entra, como es dirigido desde afuera, abre el asa como si tú fueras a enlazar una res con un lazo. Hay pólipos que tienen forma de hongo, que son más fáciles de extirpar. Sin embargo, hay colonoscopios muy modernos de luz fría que son súper sensibles para detectar pólipos de menos de 1 centímetro, en el cual el pólipo plano es muy difícil de sacar si no se tiene la experiencia para esto. Y ese tipo de pólipo hay que detectarlo. ¿Y cómo se saca? Hay que inyectarlo para que el pólipo suba. O sea, al inyectarle solución salina en varios lugares para que el abombamiento del pólipo lo suba y sea más fácil extirparlo en los casos de los pólipos planos, que son muy peligrosos. Muchos pólipos planos de estos pueden ser adenomas vellosos, pueden ser adenomas tubulares, pueden tener displasia, y esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, el pronóstico en cuanto a la etapa 0 es una curabilidad. En el caso de que se te hubiera encontrado un pólipo, estás curado de colon. ¿Qué recomienda la American Cancer Association? Que toda persona, si tuvo antecedentes de cáncer de colon y se le detectó un pólipo, entre 9 y 18 meses debe hacérsele un nuevo screening para ver si ese pólipo, sobre todo si se le extirparon más de 2 pólipos, de 8 a 18 meses después de esa colonoscopía, se debe repetir el screening para la detección de que no haya surgido un nuevo pólipo, cuya única misión del gastroenterólogo es extirparlo y ya le está resolviendo el problema. Es cuestión de conciencia. Hay mucha gente que las causas que provee la Organización Mundial de la Salud es que el norteamericano, o por miedo o por temor, se ha alejado de la colonoscopía porque no hay una explicación más lógica. El sedentarismo del norteamericano, que anda siempre con uno. Eso le iba a decir, doctor. La comida rápida, la chatarra. Aparte de ese examen a tiempo, en su fecha, partiendo incluso del historial que tenga él o la paciente, cosas que debe evitar la persona para no caer en ese tipo de... La orientación número 1, si usted tuvo un paciente, un familiar directo con cáncer de colon, 10 años antes, usted se calcula, para eso debe ir a un gastroenterólogo, pero nosotros recomendamos que si hubo un familiar que tuvo cáncer de colon y que lo tiene, si usted cumplió 40 años, aunque no tenga ningún síntoma, debe hacerse el primer screening. En segundo lugar, es importantísimo saber que ese estudio, una de las causas que se cree, porque en Estados Unidos de tercera causa, en un país que ha avanzado tanto en la ciencia y que es el referente a nivel mundial de que lo que es la tecnología médica, son los Estados Unidos, aunque cada vez más Europa, ya Europa tiene congresos europeos tan famosos como los congresos norteamericanos, pero siempre los que nos formamos en los Estados Unidos nos llevamos le hacemos mucho caso a las estadísticas que ofertan los norteamericanos. Es muy llamativo que un cáncer tan evidente y que se puede ser tan prevenible, en vez de bajar la casuística, haya subido. Sí. Que el norteamericano generalmente es muy sedentario cuando llega a cierta edad, trabaja mucho y llega a su casa y no le gusta salir y se siente enfrente de una televisión. Ahora viene a las Grandes Ligas dentro de una semana. Exacto. A comer papas fritas, a beber cerveza. Sí. Eso hace que la obesidad es un factor desencadenante importante. Yo me la hago el año que viene. Esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Yo creo que esa es la diferencia. El alejamiento del norteamericano a realizar el screening de cáncer de colon, que es muy frecuente, y cuando nos queden 2 minutos, sí. Yo quisiera doctor. Exactamente, ya me lo imaginaba, pero satisfactoriamente podemos decir con mucho orgullo que hoy es un día muy importante para los dos, porque hemos tratado de llevar una orientación
el paciente que ha tenido un familiar con cáncer de colon, una voz de esperanza a la persona que tiene cáncer de colon, la importancia que tiene el que sea detectado a tiempo un cáncer de colon, la garantía que damos a nombre de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología de la República Dominicana, que agrupa a todos los gastroenterólogos, en el nombre de este espacio que ya tiene 9 años, teniendo la dicha y la gloria de Dios de que nos permite llegar 2 veces al mes a los amables televidentes. El cáncer de colon se puede prevenir. No le tema a esos laxantes tan malos. Usted va a estar totalmente... Bueno, tú eres un testigo de si tú sentiste algo. Eso es un momento en la vida. Si tú sentiste algo, tú lo puedes decir a los televidentes. Para poner el ejemplo de... En lo absoluto. Y Ulises Jiménez se hizo la colonoscopía cuando hicimos este programa hace exactamente 1 año que lo hacemos para la gloria de Dios de llevar esta conciencia. Si logramos que un dominicano nos escuche, se realice su colonoscopía y se le encuentre fortuitamente un colon, hemos salvado una vida en el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, don Luis. Gracias a ustedes, amables televidentes, por estar en este espacio sobre la cita con el doctor Gautreau en este miércoles, el tema del cáncer de colon. Recuerden que pueden hacer contacto con el doctor Rafael Gautreau en el grupo médico Yunen en la avenida Abraham Lincoln, en el teléfono 809-412-5005. Está también allí de lunes a jueves a partir de la 1 de la tarde. No deje de llamar, hágase su examen y va a salvar muchas vidas. Señores, gracias por la sintonía en este miércoles. Nos vemos en 2 miércoles más. El doctor estará orientándolo. Recuerden sobre los hábitos que debe tener y lo que no debe tener en esta Semana Santa. Ya estaremos con ustedes.